Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en una presentación más de la temporada, una muy especial por todas las connotaciones que tiene la obra. Primero, es una recuperación de Manuel García, uno de nuestros grandes compositores, periodo clásico. Hay pocas producciones de Manuel García de formato grande, pocas producciones tan ideales, permítanme que utilice la palabra, o tan divinas como esta. Y yo les confieso que fui a verla a Málaga porque conocía el proyecto de la Ópera Estudio de Málaga por Carlos Álvarez, que es el director del proyecto, que por mi relación también de tantos años con el maestro Aragón conocía la intención de hacer ese proyecto. Me contaron que iban a hacer dedicarlo siempre a recuperar patrimonio, pero la primera sorpresa fue que recuperasen patrimonio español de Manuel García. Fui a verlo con curiosidad y me encontré no solo con una joya musical, sino con una joya escénica. Y yo no iba con la intención de traerlo a la zarzuela, pero después de verlo entendí claramente que lo tenía que programar en la temporada siguiente en el teatro. Y esto se debe a la parte musical, que se ha recuperado gracias al maestro Udaeta, que lo tenemos aquí, al grandísimo, por supuesto, compositor de Manuel García. Parece increíble que una obra como esta no se había hecho. Yo le tengo que agradecer mucho a Carlos Álvarez y a Carlos Aragón, el proyecto de Ópera Estudio, que pusieran el foco en esta obra, al Teatro Cervantes, pero también al equipo escénico liderados por Emilio, que me parece que no podían haber encontrado una firma mejor para abordar este proyecto. Con una simplicidad, y permítanme que utilice esta palabra, porque para mí hacer una cosa efectiva y simple es lo más difícil del mundo del teatro. El espacio escénico, el vestuario y la dirección del maestro Safi es una maravilla. Entonces estoy muy contenta por tener esta obra, que no la hemos recuperado nosotros, como digo, la ha recuperado Ópera Estudio de Málaga, pero ya saben que yo soy de la opinión, y he empezado así, trayendo cosas que han hecho otros teatros, que me parece que hacen, que también están haciendo mucho por la recuperación patrimonial y por la zarzuela. Y este es el origen de por qué está esta obra aquí. Yo luego pues, he invitado a algunos de los componentes que la estrenaron en ese proyecto Ópera Estudio, pero también hemos invitado a otros cantantes para abordar una partitura que es difícil, ahora hablará el maestro de ella, compleja, y tengo que agradecer, por supuesto, al coro dirigido por Antonio Fauró y a la orquesta, a la orca, porque creo que se ha hecho un trabajo estupendo. Está aquí la gerente, María Antonia, a la que agradezco su presencia, y yo estoy muy contenta, como pueden notar por mis palabras, por estar presentando esta obra. No he mencionado el equipo de Emilio. El vestuario es de mi querido amigo Jesús Ruiz, al que no solo es amigo, sino que admiro muchísimo. Y el espacio escénico genial es también de Daniel Bianco, y ya verán qué tarde han hecho. No serían nada sin las luces de Eduardo Bravo, maravillosas. Y tengo que mencionar también el trabajo de Nuria Castejón, que no ha podido estar aquí para reponerlo, pero tiene adjunto a su asistente Cristian, que se ha encargado, Cristian Sandoval, de poner en pie la coreografía. Me olvido de Javier Ulacia, importantísimo, como asistente del maestro Safi. Creo que he mencionado todo el equipo. Y ahora les voy a presentar a la mesa y yo les voy a dar la palabra a Emilio y a Carlos Aragón, al maestro, para que les cuenten un poco las claves de la obra, de la producción que van a ver, pero les presento al reparto que va a defender esta partitura estupenda. Tenemos para el personaje del gitano, para Hernando, en el primer reparto a Juan Antonio Sanabria y en el segundo a Juan de Dios Mateos. Juan Antonio, que está por aquí, y Juan de Dios Mateo, que está por aquí.
Para representar a la gitana, a Rosita, la gitana enamorada de Hernando, tenemos en el primer reparto a Sabina Puertolas, que está aquí, y a Susana Ladeche, que está aquí. Para Inés, en el primer reparto, tenemos a María José Moreno y a Rocío Faust. En el papel de Baldaquín se va a hacer todas las funciones Javier Poquedano. Y en el papel de Laura, Begoña Gómez, también asumirá todas las funciones. Manolo, el hermano de Rosita, también hará todas las funciones, es José Ángel Florido. Y tenemos también el lujito de volver a tener a Pietro Spagnoli, que hará el papel del Marqués del Pino. Para el corregidor no nos acompaña hoy, está Emilio Sánchez. Y en los recitativos tenemos a nuestro querido y estupendo maestro Ramón Grau, que hoy no nos acompaña porque está en la sala Bristol empezando los ensayos de mayo. Así que yo le paso la palabra a Emilio primero para que nos cuentes un poquito las claves de lo que vamos a ver. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, estoy muy contento de estar otra vez en el Teatro de la Zarzuela. Yo viví muchos años aquí, 10 años casi. No tenía habitación, pero casi. Entonces, bueno, pues, es un teatro muy querido. La mayoría de la gente que trabajó conmigo ya no están jubilados y tal. Y es un placer volver otra vez y sobre todo volver con una obra que hay que recuperar. Esta recuperación, como decía Isamay Benavente, pues surgió de la mano de Carlos Aragón y de Carlos Álvarez. Yo tengo una gran amistad con el maestro Aragón, pero una inmensa afinidad con Carlos Álvarez. Carlos Álvarez debutó en este teatro conmigo cuando yo hice la primera vez la del Manojo de Rosas. Yo quería hacer una obra de Sorozábal, el sobreintendente en ese momento era José Antonio Campos, y me dijo que cuál quería hacer. Yo le dije que la del Manojo de Rosas, que se había escrito para mi tío Sajidera. Y yo lo que quería era que los protagonistas fueran dos hombres jóvenes y que tuvieran el physique du rôle, como se dice, ¿no? Entonces yo dije que quería que uno de ellos fuera Carlos Álvarez, que estaba en Málaga, y el otro era Manuel Lanza. Los dos empezaron ahí su carrera y bueno, pues tuvimos la suerte, y ellos y nosotros, de que esos dos personajes hicieran una gran carrera y la siguen haciendo. Carlos, el día que me llamó junto con el maestro Aragón para hacer este proyecto, pues me gustó mucho por la afinidad que tengo con ellos, y luego por ser una obra española que estaba en un cajón en la casa del señor García en París. Yo había hecho, cuando fui director del Teatro Arriaga, junto con Daniel Bianco, habíamos hecho l'Isola di Savitata. El maestro García había compuesto 4 últimas obras para sus alumnos, no con orquesta, con piano. Entonces, una de ellas era l'Isola di Savitata. Yo quedé muy impresionado de la gran calidad musical que tenía la partitura de l'Isola di Savitata, a pesar de ser acompañada con piano. Y en el momento que me dijeron este encuentro de esta obra estupenda, pues dije que sí inmediatamente. Inmediatamente empecé ya, en el momento que tuve con ellos un café, que yo estaba en Sevilla, en maestranza, haciendo las bodas de Fígaro, ya me imaginé el primer espacio que yo quería que hubiera. Yo quería que en el argumento dice un pueblo andaluz, una plaza de un pueblo andaluz. Al no ser absolutamente nada realista, yo no quería que fuera realista, ni la primera parte ni la segunda. Me imaginé un campo todo de flores, y eso es lo que hicimos. Y luego pues teníamos un presupuesto muy ajustado, muy ajustado, era una ópera estudio. Y bueno, intentamos desde el primer momento hacer de la necesidad virtud. Y bueno, concebimos un espacio muy simple, muy sencillo, pero muy impactante. Una primera parte más popular, con todas las flores, con el mundo andaluz, con el mundo del perfume de flamenco que tiene toda la partitura, y una segunda parte más palaciega en la casa de la sobrina del Marqués del Pino, de Inés, que es una aristócrata andaluza, y con lo cual queríamos también una cosa muy sencilla. Así se hizo, así lo trabajamos. Y luego, pues al ser una obra que no tenía ninguna referencia, a mí me habían dado el maestro
me había dado una especie de partitura cantada con ordenador, que la verdad entendí muy poco, sonaba, no me daba cuenta de todo ello. Y bueno, pues el trabajo fue muy arduo, pues porque en el momento que nos pusimos a trabajarla, primero yo quería escuchar cómo sonaba todo aquello antes de plantearme lo que quería hacer. Traía una idea, desde luego traía una idea muy clara en la cabeza, pero no sabía cómo hincarle el diente a todo esto, y así fue. Ensayamos mucho tiempo en Málaga, fue muy estupendo, y luego pues nos dimos cuenta de que cuando terminamos esa obra, cuando estrenamos, como dice la directora del teatro, pues resultó una obra que tiene una enjundia grande. Podría ser una obra de repertorio perfectamente. Recuerda mucho a Rossini, obviamente. Manuel García cantaba a Rossini. Recuerda mucho a Mozart. Manuel García cantaba a Mozart. Pero luego tiene algo muy particular, porque tiene muchísimos ritmos españoles, se adentra dentro de un perfume andaluz, pero con una gran clase. Entonces a mí eso me gustó. Nunca se ríe, no critica de una manera grosera al hacerlo del folclore andaluz. Yo siempre que hice una obra, nunca me gustó reírme de esa obra. Creo que si no te gusta la obra, lo que tienes que hacer es no hacerla y punto, no siendo que lo necesites para comer. Entonces esto fue las líneas las que seguí desde el primer momento para hacer esta función. Bueno, tenemos música y todo. Estas fueron las líneas que me hicieron hacer el proyecto. Después la obra se hizo en Oviedo, en mi tierra, en el Teatro Campoamor, y ahora estamos muy contentos y muy honrados de que el Teatro de la Zarzuela nos haya acogido, porque me parece una obra muy interesante. Es una obra que puede ser, para los cantantes, es tan difícil como hacer el Barbero de Sevilla o para hacer Cenerentola o alguna de estas obras. Tiene una gran dificultad. Las áreas, hay áreas serias, hay áreas más digamos, más de tipo Rossini, con mucho movimiento, concertantes también muy complicados, y creo que también es complicada para la orquesta, con lo cual me parece una obra muy interesante y espero que la disfruten como la disfrutamos todos nosotros. Gracias. Gracias, Emilio. Maestro, ¿qué nos puedes decir de la obra? Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, no por repetir lo menos sincero, muchas gracias, Isamael, porque tenemos la oportunidad de ver esta obra de Manuel García aquí en el teatro. Y, repito, no por repetir lo menos sincero, quiero agradecer el trabajo tan maravilloso que hemos hecho con la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Como les dije en la primera lectura, es un trabajo de estilo, porque hacer un trabajo de estilo es muy difícil. Es una ópera desconocida que oscila entre el clasicismo más puro de Mozart, pasando por el virtuosismo rossiniano, y todo eso a su vez pasado por el folclore español. Con lo cual es muy difícil mantener el equilibrio y la amalgama entre tantos estilos para que sea una cosa unitaria. Han estado súper concentrados porque para la orquesta es muy complicado. No hay nada más complicado para los arcos que tocar Rossini, más incluso que Mozart, porque les exige mucho virtuosismo. Hemos hecho un trabajo muy fino, creo, y creo que nos hemos acercado bastante. Indudablemente, el trabajo también del coro con el maestro Fauwerfeld ha sido fantástico, y no se pueden imaginar mejores cantantes para este repertorio. O sea, son maravillosos, no solo como cantantes, sino también como actores y como intérpretes, que es muy importante en este tipo de comedias. Es una comedia ligera, es una comedia de enredo, muy del gusto del ancien régime, como se decía, del antiguo régimen. Es una comedia con enredos que podrían ser equiparables a los enredos de las bodas de Fígaro. La genialidad es que el mismo García es el que escribe el libreto. El mismo García. Y él mismo, sin saberlo, escribe la primera obra en español de la era moderna y se anticipa casi 40 años al movimiento que surge a mediados del 19 de instaurar una ópera nacional española encabezando por Bretón, Arrieta, Zambide, no de establecer la gran zarzuela, que también, sino de un teatro de ópera español. Él, sin saberlo, de una manera fortuita, escribe la primera ópera en castellano completamente, con los recitativos y todo. Cantado en castellano desde el principio hasta el final.
fue fortuita porque surgió esta ópera en México. García era un emprendedor muy interesante, era digamos, una persona avanzada a su tiempo. A él se le debe la llegada de la ópera a Estados Unidos. En Estados Unidos no había ópera y él desembarca con su compañía, que era su mujer, Joaquina Brione, que era bailadora, sus hijos, ahí trabajaba todo el mundo. O sea, y Lorenzo da Ponte, el libretista de Mozart, se lo lleva también a Nueva York con la intención de empezar a hacer las óperas de Rossini y de Mozart en Nueva York. Con tan mala suerte que él escribe que ni los músicos tenían la categoría para poder afrontar las obras, porque eran músicos, él dice, de iglesia, que los coros a duras penas podían tal, y que el teatro era un teatro de madera, de mala muerte, en vez de un parque muy grande, el Central Park, claro, es el germen del Metropolitano. Y él decide, para probar fortuna, porque al fin y al cabo era un empresario, marchar a la América hispanohablante, que es lo que tiene más cerca, México. Va a México y entonces empieza a poner su repertorio, lo que él llevaba, Don Giovanni de Mozart, la Perla de Sevilla, tal. El público no iba. Estamos hablando de 1828, apenas México se había independizado de España hacía poco. El público no iba y el empresario le dice, se escribe además para el Teatro de los Gallos, que era el germen del teatro actual de Bellas Artes, y dice, es que el público no viene porque no entiende lo que cantan. Así que escribe una obra en castellano que el público se entere. Y él, sobre la marcha, porque evidentemente había hecho un viaje como un viaje empresarial, él tenía que volverse a Europa con dinero, coge el argumento de la Gitanía de Cervantes, le empieza a dar vueltas y empieza a escribir la música. Los avatares de esta ópera son para hacer una película, ¿verdad, maestro Gaeta? O sea, para hacer una película. No llega a estrenarse en México, porque el empresario del Teatro de los Gallos se arruina. Y entonces dice, bueno, pues antes de volverme a Europa, que cogía el barco en Veracruz, destino Cádiz, pues voy a ver si consigo estrenar por lo menos en Veracruz. El viaje de Ciudad de México a Veracruz le asaltan los bandidos, le roban todo y le dejan con el manuscrito, que era música que no entendían, y con los pasajes. Entonces en ese punto dice, bueno, pues me vuelvo a Europa. Se vuelve a Europa y en el barco de Veracruz a Cádiz termina la ópera. Pero una vez que llega a Europa se olvida de ella, se guarda en el cajón. Su hija, Pauline Viardot, que es una gran cantante, igual que la María Malibran, cuando él muere hereda toda la música de su padre y gracias a ella es la que empieza a hacer pública la música de su padre en Centro Europa. Y cuando la Viardot muere, todo su archivo musical, entre ellos esta ópera, y el autógrafo del Don Giovanni de Mozart, que ella compra vendiendo todas sus joyas, porque sabía la adoración que tenía su padre por esa partitura, y ella, compartieron el mismo destino, están las dos en la misma biblioteca, que la compra el gobierno de Francia. Casualmente, unidos los dos destinos. Quiero hacer una reflexión sobre el compositor Manuel García, si me lo permiten, a riesgo de extenderme, pero García es un grandísimo compositor que en otros países estaría completamente en conocimiento del público. Pero hay que subrayar, García estuvo muy vinculado a Madrid, de 1798 a 1807 fue director y empresario del Teatro de la Cruz, nada más y nada menos, castizo. Pero era un libre pensador, era un músico ilustrado. Y justamente se marcha de España un año antes de que Fernando VII, el rey ignominioso de la historia de España, entre en el trono en 1808 después de mutilar al juez. Entonces, como otros compositores que Fernando VI emigró a Londres, o como el gran don Francisco de Goya que emigró a Burdeos, tuvieron que huir de España. Y eso hizo mucho daño a nuestra cultura. Por eso no es conocido. No tengo la más mínima duda de si García hubiera sido conocido en España, el transcurso del teatro lírico español del 19 hubiera sido otro completamente distinto. No había internet, no había Twitter, no había X, no había nada, y nadie conocía la obra de García. En cambio, en Europa, el mismísimo Franz Liszt escribe unas variaciones sobre El contrabandista, de una de sus pequeñas óperas que Juan de conoce bien, que es El poeta calculista. Como siempre nos ha pasado en este país, lo de fuera, o sea, es mejor y los nuestros no, y los nuestros triunfan fuera. García fue el tenor más famoso de su tiempo, fue el Pavarotti de su época, valoradísimo y estrenaba óperas en la Ópera Italiana de París, pero aquí nos enteramos de su obra pues casi con 200 años de retraso. Esta ópera se escribió en el 1828 y no vio la luz hasta el 2024. Por eso quiero subrayar la importancia que tiene la oportunidad que nos ha dado Isabel Benavente de poder hacer este título en el Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela y que el público madrileño que tanto adora su teatro de la zarzuela
disfrute de realmente esta obra que considero una obra maestra que va a hacer disfrutar a todo el mundo, por lo novedoso, por lo fresco, por lo chispeante, por lo brillante y por la buena energía que tiene. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, yo ahora quiero pasarle la palabra al reparto y como somos muchos, voy a ir salteando así, a ver, para empezar, Rosita, el gitano, por aquí, por allí. ¿Qué dificultades que os habéis encontrado? Vosotros ya lo habíais hecho en Málaga y en Oviedo, ¿no? Susana, tú en Oviedo, ¿no? Juan de Dios. Y vosotros la debutáis aquí en la zarzuela. Vamos a empezar por los que debutan. ¿Qué os habéis encontrado en esta obra? ¿Qué dificultades? Pues como ya has dicho, es una ópera donde los roles son largos y difíciles. El reto es, bueno, pues haber conseguido montarlo en un espacio de tiempo que quizá no era tan largo como pensábamos, pero con el ensayo de ayer yo creo que ya quedamos todos contentos. Y bueno, resaltar de mi personaje, de Hernando, quizá esa evolución que tiene en la dramaturgia. Empieza siendo un noble, con una tradición muy arraigada, y entonces, bueno, pues se nota mucho en la partitura esa evolución, con unos fraseos iniciales, digamos, mucho más elegantes, más refinados, una emoción contenida que está bien reflejada en la partitura, allá cuando ya renuncia a todo ello por amor, y se refleja mucho en la partitura cuando ya decide ser gitano por Rosita, y es como una liberación, ¿no? Liberación en el sentido del personaje en sí, como también en la voz, o sea, se nota mucho. Y nada, simplemente decir que para mí es un placer volver a participar en una producción del Teatro La Zarzuela. Estoy inmensamente feliz de compartir con este equipo, con todos los compañeros, con los chicos que ya lo han hecho, que nos han ayudado, nos han apoyado muchísimo, y gracias a ellos hemos podido nosotros, ¿verdad?, coger el ritmo, por así decirlo. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Sabina, que tenemos a la premio Ópera 22 este año, la mejor cantante del año pasado, designada por los críticos, que es un lujazo volverte a tener, y además una de sus obras premiadas fue pues, Marina, que es la zarzuela, así que muy contentos. A ver, yo tengo que agradecer mucho a mucha gente. Primero, la elegancia de la escena y de su saber hacer y de su saber tratarnos, Emilio y su equipo, todo su equipo. Lo guapas que estamos, lo guapos que estamos, también nuestros de Jesús. Musicalmente, ¿sabéis lo difícil que es hacer tocar a una orquesta de tal manera que nosotros nos sintamos entre algodones, que no encontremos ese muro de 60 músicos abajo a ver quién puede más? En este caso somos un gran equipo y la orquesta está tocando sensacionalmente bien. O sea, es todo aire, es todo volado, es todo maravilloso. Y la mano de Carlos Aragón tiene muchísimo todo que ver, aparte de los grandes músicos de la orquesta, porque realmente ayer fue nuestro segundo conjunto, vamos directamente al estreno, y fue una maravilla. Es que yo me lo paso realmente bien. Que me lo pase realmente bien no significa que la partitura sea fácil. Es tremendamente complicada, muy complicada. Hay mucho Mozart, mucho Rossini, mucho Donizetti. Además, yo cierro la ópera con un aria que es endiablada y encima, que no era fácil, me ha puesto unas variaciones que, o sea, eso es como... Pero las hago con mucho... A ver, ¿quién puede más? Tengo que agradecer a los compañeros que la hicieron anteriormente. Sin su ayuda en el escenario y durante los ensayos, ni Sabina ni este señor que está a la uña podríamos haber llegado al punto en el que estamos, en el que estuvimos ayer, que es nuestro último ensayo. O sea, hay tanto movimiento. Yo tengo que bailar andaluz y soy de Tafalla. Y tengo que hablar en andaluz. Y bueno, eso en ese espejo.
nos han ayudado tanto, nos dan tanta sonrisa, en algún momento de falta de lucidez, ahí están ellos, aun comprometiendo sus propios papeles, que nos hemos sentido tan arropados, que hay tan buen equipo. Yo siempre lo digo, es muy importante para el producto final de una ópera o una zarzuela hacer equipo. Os puedo asegurar que el Gitano por Amor tenemos un buen equipo y además nos llevamos amigos que irán más allá de este Gitano por Amor. O sea, que tengo que agradecer a estos compañeros de verdad que me han ayudado tantísimo, nos han ayudado tantísimo. Y después, al Teatro de la Zarzuela, apoyar la música patrimonio nacional. Manuel García, ¿dónde estaba este señor? Que ha hecho es una gran ópera, complicada, pero con un aire español que le sale por los cuatro costados. Maravillosa ópera. Y espero que otros teatros se animen a programar más género, zarzuela y ópera española, porque el público se lo merece y los cantantes de tener el gustazo de cantarlo también. Susana, Juan de Dios. Susana, tú ya la has hecho en Málaga, la estrenaste, y en Oviedo. Sí, tuve el honor de estrenarla yo. Cuando vi la partitura, el maestro dijo que me tenía que preparar Rosita. Obviamente yo quería presentarme para el Gris, un papel más pequeño, se me hizo muy bien, y el maestro me ha dicho, absolutamente no, es Rosita. Pero yo en ese momento no tuve el tiempo de dedicarle para mirar la partitura antes de decir, vale, me voy a presentar. Claro, me miré el área y ya está. Claro, llegamos al mes antes de la producción y yo me estoy dando cuenta que los meses previos a la producción, y yo digo, ¿en qué me he metido? Porque la partitura, entre que nosotros hemos hecho lo que los compañeros no saben, que los maestros sí, los maestros saben, el corte que le hemos tenido que meter por todos lados. O sea, eso no se podía comer con nada. No se entendía nada. Era una partitura preciosa, pero que no sabías cómo cogerla, nunca se había hecho, no sabías en qué te metías, qué era eso, ¿no? Y entonces fue muy difícil, pero gracias a los maestros aquí presentes les tengo que agradecer de todo corazón por haber confiado también para traerme aquí, a la directora de este grandísimo teatro. Para mí es un honor, creo que soy la primera de mi país que canta en este país, en este teatro. Y entonces, nada, yo espero que al público agrade, porque hemos hecho entre todos un trabajo extenuante desde el principio de este proyecto hasta hoy, y que seguro podrá mejorar con el tiempo. Yo espero que esto tenga recorrido y que más veces se haga mejor. También nos lo vamos a pasar, yo creo, porque siempre podemos sacar más cosas. Yo desde la primera vez que lo hice hasta hoy le he sacado más jugo, porque la música es tan densa, tan profunda, que siempre hay algo que sacar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y nada, que paso una Madre de Dios. Bueno, pues a mí me queda subrayar las palabras de mis compañeros. La verdad es que me han quitado todas las buenas ideas que estaba pensando de distinto. Solo puedo repetir. Gracias a todos mis compañeros, a la gente del equipo artístico, pero también a los que siempre me gusta mencionar, y sé que me consta que mis compañeros también, a la gente que está entre bambalinas y fuera, el maquillaje, todo siempre es estupendo y nos sentimos súper arropados por todo el equipo. También agradecer a la gente que se incorpora ahora al proyecto. Yo me incorporé en Oviedo, continúo aquí y es un grandísimo honor, muchas gracias. Siempre lo he hablado con la gente habitual de aquí, que me gustaría ser también otro de los habituales de este género y del Teatro de la Zarzuela. Y bueno, también agradecer a la gente que se incorpora ahora a este proyecto, porque al fin y al cabo nosotros lo vivíamos desde dentro, y que venga esta sangre fresca a aportar y a nosotros a darnos también ideas, a inspirarnos. Son gente con mucha experiencia y con mucho saber hacer, y el trabajo en equipo ha sido buenísimo, ha sido un intercambio constante de ellos con nosotros con ellos.
y la verdad es que nos sentimos muy enriquecidos por todo ese trabajo, tanto de nuestros propios roles, los que compartimos, como de los compañeros. Luego también, como quería añadir a lo que decía Juan Antonio del rol de Hernando, que por ejemplo en mi caso canto mucho Rossini, como Manuel García, canto mucho Mozart, como Manuel García, pues Manuel García, facilito, pues no. Otro estilo hay que aprender a cantar, Manuel García, y la verdad es que ha sido un reto al que por suerte por desgracia me he enfrentado más de una vez. Pero bueno, ese equilibrio que tiene entre la parte seria, más melódica y la parte también cómica hace que las óperas de García se disfruten a más altísimo nivel, y si encima le añade esos tintes españoles, pues hace que se pueda acercar al público, que es lo que queremos nosotros, sentirnos cerca del público. Así que esperamos que lo disfruten, y por favor también subrayo especialmente lo que dice Sabina, de que los demás teatros, tanto nacionales como internacionales, que programen más zarzuela y ópera española, porque nos lo merecemos los artistas españoles, pero también se lo merece el público, tanto nacional como internacional. Así que gracias a todos los que hacen este tipo de proyectos posible, y esperemos que sea otro más de los muchos que están por venir. Muchas gracias. Yo quería decirle a María José que se incorporó a la producción en Oviedo, viene con la producción ya cantada, es un papel más pequeño, pero también tiene su aquel. ¿Qué te encontraste, María José, con esta Inés del Gitano por Amor? Bueno, vamos a ver. Estoy feliz de volver otra vez a Teatro de la Zarzuela, que ya hace muchos años que debuté. Estoy feliz de trabajar otra vez con Emilio, con Carlos. Bueno, todo el equipo maravilloso. Bueno, lo que me he encontrado, bueno, pues sí, es un papel más pequeño, pero es que todo es difícil. O sea, no se pueden imaginar la dificultad que tiene cada personaje. O sea, yo he cantado muchísimo, bueno, de hecho, yo creo que lo que más he cantado es Rossini y Mozart, y creo que es mucho más difícil cantar García, sinceramente, tiene mucha más dificultad. En este caso, bueno, mi personaje no es tan difícil como puede ser de Rosita, porque es un personaje mucho más corto, tampoco lo que canto es mucho más sencillo, no se puede comparar, pero es que todos los personajes, hasta el más pequeñito, o sea, todos, o sea, tienen muchísima dificultad, y bueno, pues eso, que nada fácil. Un placer volver a trabajar con todos, con este equipo estupendo. Lo he disfrutado muchísimo en Oviedo y ahora aquí también. Encantada. Muchas gracias. Lo decía María José, y le pasa lo mismo, ¿no? Yo creo Pietro o también, que es corto el papel, pero complicado. Muchas gracias, Samay, por invitarme después la experiencia muy buena de Marina. Me propuso este papel que es pequeño, tiene un área al término de la ópera, 15 minutos al término, un área típicamente rossiniana. Mi experiencia es absolutamente rossiniana. Yo he cantado mucho Rossini, muchos papeles de Rossini. Lo he encontrado, no puedo decir fácil, pero en la corte rossiniana, estudiándolo, me di cuenta que podía hacerlo con mi experiencia, con mi conciencia del estilo. Y me gustó mucho. Es como un cameo. En italiano nos decimos cameo. En español puro. En español es lo mismo. Una cosa pequeña, pero muy delineada. Entro, canto mi aria, canto un recitativo. Pone orden, Pone orden donde está, aquí y là. Con mi acento italiano me critican mucho. Yo intento perfeccionar mi castellano, no es fácil, lo hago, intento, con la ayuda también de mis queridos colegas. Soy feliz, estoy en Madrid, mi segunda ciudad, y bien, muchas gracias a todos. Gracias, Pietro. Bueno, nos quedan papeles importantes también, porque llevan un poco todo el enredo. Emilio, ¿verdad que le das trabajo también
a Baldaquino y a Begoña y a Laura. Ellos son casi protagonistas, yo creo que son protagonistas totales, son los catalizadores de todo lo que está pasando. Hola a todos. La verdad es que lo que estaba pensando mientras lo escuchaba todo, digo, qué ganas de que sea ya miércoles. Qué ganas de entrenar, porque estamos hablando mucho de esta hora. Todo lo que estoy diciendo es verdad. Y de verdad creo que todo el público va a poder disfrutar. Y yo personalmente estoy deseando que llegue. Desde que yo sí soy de los primeros que lo hizo en Málaga, en Oviedo no lo puedo hacer porque estaba en esta casa, haciendo Jugar con Fuego. Y el papel de Baldaquino es una joya. No es Rosita, no es Hernando, pero siento sobre mi hombro un poco la carga escénica argumental de toda la ópera y es una carga tan bonita que se hace muy ligera y muy disfrutable. La partitura no puedo decir nada que no se haya dicho ya. La orquesta está tocando de maravilla, el coro nos está ayudando y nos está haciendo sentir, nos está haciendo poder disfrutar de cada personaje. Y no puedo más que agradecer al teatro por confiar en la obra, por confiar también en nosotros, en mí en este caso, para llevar un papel de esta relevancia, siendo mi primer papel importante en esta casa. Y estoy deseando que ustedes puedan disfrutarla como la estamos disfrutando nosotros. Buenos días, buenas tardes, no sé en qué hora estamos ya. Bueno, me sumo un poco también a los agradecimientos de todos mis compañeros y me gustaría añadir que en nuestro caso tenemos la suerte de compartir con los dos repartos y esto lo que nos hace es ayudarnos a crecer. Y que cada día tenemos algo nuevo que hacer, algo nuevo que perfilar. En mi caso, al igual que los compañeros que ya han hablado, algunos de ellos, tuve la suerte también de hacerlo en Málaga, en mi caso también lo hice en Oviedo y ahora estamos aquí. Y la verdad es que es un privilegio poder seguir creciendo con muy buen timón, con muy buena guía. Siempre hay una punta más que sacarle al lápiz, un poco más que rascar en la partitura, un poco más que rascar en las acciones, que cada vez son más y más, Emilio. Y es un lujo también compartirlo, en mi caso, con la pareja cómica que es Javier, que la verdad es que es una suerte porque siempre estamos, según una idea, nos retroalimentamos el uno con el otro, así como con el resto del reparto. Y poco más, estoy muy agradecida de volver a este teatro, que hace unos años me dio un papel muy chiquitito en Gavilanes y hoy tengo la suerte de volver aquí con un papel que apenas tengo tiempo para beber agua y hacer notar que me parece una gran acción por parte de un teatro público, que es darle este recorrido a los cantantes que somos jóvenes, darnos nuestros primeros pasos y que los pasos cada vez sean un poquito más allá. Así que eternamente agradecida a la dirección, tanto artística del teatro como directores musicales y escénicos por este proyecto y estas oportunidades. Muchas gracias. Yo creo que también ella puede decir un poco lo mismo porque se debutó con la producción de Emilio precisamente, con la del Manojo, y de ahí ha sido rescatada para este examen. Sí, la verdad es que bueno, yo súper feliz de estar aquí por segundo año y nada, bueno, en este caso estoy muy contenta porque el rol que hago creo que es un rol bueno, con el que simpatizo mucho, me siento muy en conexión con Inés y creo que es también muy gracioso, ella es muy divina pero también muy graciosa y me encanta, me estoy pasando genial. Me siento súper arropada por los maestros siempre y por mis compañeros, así que a disfrutarlo, esperemos que vengan a verlo y lo disfruten como nosotros. Bueno, y nos queda ya José Ángel, que también se debuta en el teatro, ¿no, José Ángel? Y hace un rol muy andaluz, muy estupendo. ¿Qué nos cuentas de este Manolo? Pues andaluz como yo, de pura cepa. Me resulta muy familiar cantar este personaje porque yo me inicié en la zarzuela, soy de Sevilla, entonces allí pues se canta muchísima zarzuela
Y la verdad es que a mí toda esta historia me abruma un poco porque este mundo a mi edad era un poco desconocido, el mundo solista. Entonces yo tengo muchas palabras de agradecimiento para que en el inicio de mi camino como solista tenga un equipo tan humano a mi lado que me haga sentirme en casa y que me haga sentir que esto es posible y que lo puedo hacer en confianza y con total seguridad, empezando por Carlos Aragón, que es mi maestro desde hace muchísimos años, por Emilio Sagi y todos mis compañeros, porque imagínense lo que es encontrarse en un escenario al lado de figuras como esta que te arropan y que te hacen sentir pues eso, que tenemos una suerte y un privilegio de dedicarnos a algo tan bonito y tan especial y sobre todo algo artístico en lo que solamente en un ambiente de amistad me parece a mí que pueden prosperar los buenos talentos. Así que gracias al Teatro de la Zarzuela por darme esta oportunidad y gracias a todos mis compañeros y a todo el equipo que hace que esto sea posible. Muchas gracias. Y yo creo que nos explica estupendamente los roles, la ópera, pero abro el turno de preguntas. Sí. Oh, no. Buenos días, maestra. De cara a la posibilidad de mayor conocimiento de esta función, de esta ópera fuera, Cecilia Bartoli tiene grabado un disco con El contrabandista. No sé cómo funcionan esos temas administrativos, pero existía posibilidad de que alguien contactase con ella para que grabase algo de algún tema de esta función. Hombre, yo personalmente albergo una ilusión que igual es peregrina, pero a mí me encantaría que nos dieran la oportunidad de que dar un testimonio sonoro y que las administraciones se animaran a subvencionar la grabación de esta ópera completa hecha por nosotros. No necesitamos, o sea, la labor de la gran maestra Bartoli es fantástica, pero lo que sí sería interesante es que desde los que manejan la cultura hubiera la oportunidad de poder grabar la ópera desde la primera nota de la abertura hasta la última nota del último número, con artistas españoles, y no se me ocurre una orquesta mejor que la de la Comunidad de Madrid, así que aquí hago un llamamiento para que se animen y quede un testimonio sonoro de una obra realmente magnífica. Nosotros la vamos a grabar con el centro de documentación, quedará registrada visualmente, pero no lo que... Radio Clásica. Y Radio Clásica la grabará y la emitirá. Y la emitirá. No en directo en esta ocasión, pero la emitirá en breve. Sí, el domingo me parece, ¿no? ¿Es el día de la grabación? ¿El último día? No lo sé. No lo sé. Bueno, lo confirmamos. Sí, Miguel. Muchas gracias, Miguel del Pino, de Libertad Digital. Bueno, yo he venido aquí, creo que es la rueda de prensa en mucho tiempo en que he venido más ilusionado. Y la verdad es que es algo lleno, he ejercido una especie de efecto esponja. Porque yo soy quizá uno de los muchos que, no siendo musicólogo, por desgracia, y basándome solamente en lo que he podido leer sobre Manuel García, que ha sido todo lo que he en mis manos, no nos hacemos idea de cuál es su vocalidad, incluso su música. Hemos leído que empezó siendo tenor ligero y luego se fue llenando, como es habitual y tal. Pero, por ejemplo, yo no termino de hacerme la idea de imaginar cuál es la fusión de gran tenor y gran compositor rossiniano y mozartiano y lo que se ha llamado el último tonal invierno. Pero yo le pediría al maestro en concreto, si hay algún momento en lo que, perdón por mi ignorancia, no somos musicólogos ni expertos en música, tenemos que fijarnos especialmente para ver si captamos ese retazo de tonalilla, esos pasajes españoles que podemos cazar en una obra que en la parte rossiniana o mozartiana posiblemente no sea más fácil de asimilar. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Vamos a ver, indudablemente usted lo ha subrayado muy bien. Él llegó a ser el tenor más famoso del mundo, pero él empieza como tonadillero. O sea, era el Miguel de Molina del finales del 18. Él empezó a ganarse la vida a los cafés cantantes en Sevilla, en Cádiz, en Málaga y ya luego como empresario en Madrid, como he dicho antes. Lo que pasa que es un hombre, como he dicho, ilustrado, que ve España desde fuera, nunca, como ha dicho muy bien el maestro Sagi, ridiculizándola, y el crisol musical que hace, desde los números primeramente muy de a la ópera italiana,
pero en medio, sorpresivamente, porque esta ópera no tiene, como una buena ópera clásica, no tiene transición, la música no es horizontal como en el romanticismo, que los tempos te llevan a cambiar, como puede ser un Verdi o un Donizetti o más adelante. Aquí es la manera clásica, abruptamente tienes un terceto a la manera más pura clásica y automáticamente te cambia y te mete una seguidilla, con castañuela, lo más grande y pandereta. Es evidentísimo. Cuando suena la seguidilla, hay una seguidilla, hay una sevillana, hay un polo, hay un canario, hay una muñeira. Hay una muñeira en el final del terceto, el número 6, que se cita la gaita y hacen la orquesta hace el efecto del bordón. Entonces es como muy evidente, música muy programática, que es lo que lo hace tan singular. O sea, es que realmente, no por repetirlo, es menos cierto, es que es una obra muy singular y muy concreta, que además te mantiene en vilo, porque no deja de ser una comedia coral. Entonces, él mismo sabe muy bien lo que está haciendo. Y sabe muy bien lo que está haciendo. Y no solo eso, no olvidemos una cosa, también hay retazos de música de capilla, porque él fue el niño cantor en Sevilla, era el niño Manolo y cantaba en todas las funciones de las hermandades, con lo cual la música sacra la tenía aquí metida. Y hay momentos de tercetos que son música de capilla, aparte de música de iglesia. O sea, es que es un Cristo de tantos estilos a los cuales realmente consigue un equilibrio increíble. La música, la presencia de la tonadilla escénica la va a notar, vamos, así, de golpe. Quiero además reincidir mucho en que hemos hecho una versión, entre comillas siempre, muy al estilo de la época, un historicista. Y quiero subrayar, que se me olvidó antes, que tenemos al maestro Ramón Grau, que hace los recitativos con forte piano, como se hacía en la época. Pero no solo hace los recitativos, sino que toca con la orquesta también, como se hacía en la época. Porque en la época de García no existíamos los directores de orquesta, ¿verdad, maestro? Dirigía el compositor desde el forte piano, manteniendo la tensión de toda la obra. Y hemos intentado acercarnos a ese espíritu, ¿no? a esa manera de hacer. Pero ya le digo, el perfume español lo van a dar nada más ya en la abertura. 8 compases que no sabe uno bien dónde está, y al noveno, de golpe, desemboca un fandango, nada más empezar. No llevamos ni un minuto de música, lo primero que soy es un fandango en la abertura. Muchas gracias, maestro. A usted. Celebro volver a encontrar a Marina, Sabina, Rosita, desde el 2024 en Marina, que la vi aquí unos días antes. Pero como, aquí felicito nuevamente, pero como cervantista convencido y agradecido, muy significativo y es muy icónico que se estrene esta obra el día 22 de abril, la fecha del fallecimiento de Cervantes. Yo acabo de venir ahora del convento de las Trinitarias, donde están sus restos, y estoy un poco imbuido de esa historia de Cervantes. Mi pregunta es, ¿ha sido una fecha intencionadamente fijada o ha sido simplemente un contraste o un ajuste de fechas libres entre todos los grandísimos artistas que aquí están? Sí, no ha sido intencionada, pero bien allá. No ha sido intencionada, y de hecho tengo que decir, y tengo que agradecer a todo el equipo, como dije al principio, yo fui a Málaga porque conocía el proyecto de cuando yo estaba en Jerez. O sea, de cuando yo estaba en Jerez me empezó el maestro a hablar, porque la idea era hacer una ópera estudio que viajase por toda Andalucía, y yo fui a ver y a escuchar la obra. Yo no iba con la intención expresa de traerme la obra aquí. Pero cuando la escuché y la vi, y vi la producción que habían hecho, y la categoría musical, y todo, dije, la tengo que llevar. Y de hecho, la primera idea era hacer 3 funciones. La primera idea era hacer 3 funciones, porque nosotros teníamos una gala que se suspendió, que era un homenaje a José Antonio, que está en los carteles puestos. El único hueco que encontramos para meter las 3 funciones era poner. Y me dijo mi director de producción entonces, Paco Pena, ¿cómo vamos a hacer 3 funciones? Si nada más que los abonados son 5, tenemos que hacer 5, y la hemos metido con calzador. Por eso, insisto, y tenían razón el maestro, se ha hecho en tiempo récord, y ha sido fundamental lo que ellos han contado, los que debutaban, tener el feedback de los que ya lo habían hecho, y afortunadamente teníamos ya la grabación, el documento de que ya se había hecho.
no quiero pensar si se hubiese estrenado aquí hace tiempo, hubiera sido imposible, ¿no? Pero no ha sido, era el único hueco que encontramos y yo me empeñé cuando la vi en incluirla porque me parece, por todo lo que se ha dicho, que tenía que verse aquí en Madrid. Pero aquí estamos en Petit Comité y yo creo que podría venderse. No que para un homenaje de tanto a la zarzuela. Por supuesto. Pero no ha sido, tengo que ser sincera, no ha sido por eso, pero bueno, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de coincidencia. Él tenía la palabra. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Él tenía la palabra. Perdona, es que lo había pedido él, pero Juan no lo había visto. No, es que solamente era un comentario, le iba a hacer una pregunta a Emilio, la continuación. Cuando has dicho lo de Bartoli, me parece que Bartoli podría apoyar muy bien la historia, puesto que ella es una apasionada. Si recordáis, ella tiene un disco que se llama María, dedicado a Mari Brand, y además es una coleccionista de memorabilia. Cuando vino a Madrid, la promoción que hizo cuando presentó este disco, traía un carromato en el que estaba rodeada de objetos que habían pertenecido a María. Es decir, ella es una fanática de Mari Brand. Eso es. Y luego la pregunta frívola a Emilio, que has mencionado 2 veces, has dicho perfume 2 veces. Yo sé la importancia que tú le concedes dentro de los sentidos al olfato. Me acuerdo de Bodas de Fígaro. ¿Aquí también has caído en la tentación? No. Aparte, ahora esas cosas están completamente prohibidas. Yo cuando hice las Bodas de Fígaro sí que se podía meter los perfumes en el aire acondicionado del teatro, era el Teatro Real. Pero luego cuando se volvió a hacer las Bodas de Fígaro, tanto en el Teatro Real, que se hizo 2 veces, como en Turín, como en muchos sitios que se va a hacer ahora en Génova, en el Teatro Carlo Felice, pero no se mete el perfume porque ahora está completamente prohibido, porque tienen que venir a analizar lo que metes, por si acaso de repente metes un veneno y ya envenenas a todo el público, ¿no? Entonces ahora no. Pero yo creo que el perfume en esta obra, que digo el perfume, está tan claro lo que contó el maestro, o sea, ya en las primeras medidas musicales, como él dice, hay un fandango, y luego hay cantidad de números con un inmenso perfume andaluz, pero muy bien hecho, verdaderamente muy bien hecho. Además con mucha gracia, por ejemplo, el momento en el que el tenor Hernando se disfraza, como dicen, de gitano, se vuelve gitano, se le ve vestido de gitano, él canta un poco a la andaluza, ¿no? Intenta hacerlo, ¿no? Entonces eso lo tuvimos que trabajar bastante bien y es muy interesante, ¿no? Pero no se ríe de ese folclore, sino que el gitano, Hernando, intenta ser un gitano de pro, un pueblerino de pro para su Rosita, para que el personaje de la gitanilla en Cervantes se llama preciosilla, vemos como el argumento es la gitanilla, pero está basado en la gitanilla. García no plantea todos los personajes y toda la magnitud que tiene la novela ejemplar, pero sí que es una novela ejemplar y sí que es que tranquilamente se ven los ecos de la novela ejemplar, ¿no? Del comportamiento de los gitanos, del comportamiento de los aristócratas, una novela ejemplar. Y aunque al principio, tanto en Cervantes, que el principio de la novela de Cervantes se execra de los gitanos, en la obra de García hay un momento, un área que tiene Baldaquín que también pone verdes a los gitanos, pero luego automáticamente habla de ellos muy bien, o sea que defiende siempre a la etnia gitana y también la moralidad, digamos, protocolaria de la aristocracia, ¿no? De la aristocracia que, bueno, en este caso tiene una gran bondad. Y bueno, al final un poco Deus ex machina, en 5 minutos el final resulta que todos son aristócratas, la Rosita es hija del corregidor, su hermano también es hijo del corregidor, que huyó de su palacio aristocrático porque mató a un señor en un duelo, en fin, todo se soluciona
y todo acaba bien, y bueno, al final un poco la ejemplaridad, yo creo que Cervantina es como decir, bueno, la nobleza está en el corazón, no en ser aristócrata o haber nacido en un palacio o en otro lado. Sí. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntar, porque ha habido varias personas que han comentado que bueno, pues habría que programar más obras de zarzuela en los distintos teatros. Bueno, si tenemos un gobierno de España sectario que no es capaz de presentar la zarzuela, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y ese año 2026 va a presentar la fiesta de los pecados en danzantes de Camuñas de Castilla-La Mancha, y va a presentar también el belenismo, a mí me gustaría saber por qué y qué es lo que pueden hacer ustedes para que de una vez por todas este gobierno, que yo creo que lo que se piensa es que la zarzuela se le inventó Franco y por eso no la saca de los cajones. No es exactamente así, yo puedo contestar. Pero similar a algo de eso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer entre todos? Yo llevo 26 años desde que creé mi publicación patrimonioactual.com para que la zarzuela sea declarada Patrimonio de la Humanidad. No lo he conseguido con ningún gobierno, ni con ningún ministro. Y creo que son unos indocumentados total. Creo que habría que apoyar por parte de todo, de cantantes, de directores de escena, directores de orquesta, periodistas, para que de una vez por todas saquen ya la candidatura para presentarla el año que viene, que tampoco la van a presentar. Será para el 28 como muy pronto. Sí, a ver, este gobierno, sin entrar en consideraciones de ningún tipo, es el que ha declarado que era un requisito previo la zarzuela como manifestación artística, y ese requisito era necesario para que empezara el camino para la UNESCO, que por lo visto lo tenía ya el belenismo y lo tenían otras manifestaciones, pero no lo tenía la zarzuela. Esa declaración se produjo recién llegado yo aquí, yo llegué a final del 23, a principios del 24, lo llevó el ministro al Consejo de Ministros y se aprobó este ministro. Lo que pasa es que para que se plantee como candidatura española, digo todo esto porque yo me he informado todo esto ya estando aquí, yo soy miembro del Consejo Internacional de la UNESCO. Necesita, sí, pues a nivel español el gobierno no interviene, sino que convoca al Consejo de Patrimonio, y es el Consejo de Patrimonio donde están representadas todos los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, el que decide cuál es la candidatura que se presenta cada año por España. En ese camino hay gente que por lo visto ha iniciado los expedientes antes o no tiene. Nosotros hemos pedido el apoyo de todos los consejeros porque el gobierno, por lo que a mí me dicen, no suele imponerse a lo que votan todos los consejeros y consejeras de las distintas comunidades autónomas. Antes de que terminase el año se le pidió el apoyo a todos los consejeros. Expresamente tenemos el de Castilla y León, el de La Rioja, que fue el primero en llegar, el de Andalucía, aunque dice que primero va a apoyar los carnavales de Cádiz, que lo tiene en la lista, el de Valencia está por llegar, el de Asturias está por llegar, nos han dicho que lo van a tramitar, y el de Madrid, que nos han contestado que creían que no hacían falta, pero lo han declarado bien, de lo que nos congratulamos, porque todo es bueno para la zarzuela, también nos van a hacer llegar el apoyo. Y yo espero que todos esos consejeros y consejeras en el próximo Consejo de Patrimonio le digan al ministro que sea la zarzuela la primera. Ojalá. Ese es el camino. Tenemos preparada una copita, podemos seguir hablando de este tema con una copita en la mano.